Buenos días, vamos a empezar entonces con la segunda parte del tema 7 de estereoquímica. Para ello vamos a repasar algunos conceptos antes de empezar a desarrollar la parte práctica. En la clase anterior estudiamos a la estereoquímica. Y esta se definió como el estudio de los compuestos orgánicos en el espacio, haciendo la analogía de la estructura o la conformación espacial de las moléculas orgánicas y su conformación teniendo en cuenta la proyección de las manos. La isomería. Los isómeros son moléculas que tienen la misma forma molecular, pero diferentes estructuras. Entonces tenemos en la ilustración una estructura que tiene 4 átomos o sustituyentes diferentes, la cual en su imagen especular se convierte en un isómero de tipo R. Por lo tanto, a pesar de que tienen la misma forma molecular, tienen diferentes estructuras. Y estos son los llamados isómeros. Los estereoisómeros, entonces, son compuestos cuyos átomos se conectan en el mismo orden, pero en geometría espacial diferente. Tenemos entonces las ilustraciones de las moléculas y su conformación espacial. Tenemos los mismos átomos que están en el mismo orden, pero que tienen conformación o geometría espacial diferente. Entonces, los isómeros, que son estructuras o moléculas que tienen la misma fórmula, pero diferente estructura, ligada a la geometría espacial en la cual se conforman. Vimos también que los isómeros se dividen en isómeros constitucionales y estereoisómeros. Los estereoisómeros, a su vez, se dividen en enantiómeros, que son aquellos que presentan imágenes especulares, y en los diastereómeros, que no presentan imagen especular. Estos, a su vez, se dividen en diastereómeros configuracionales o diastereómeros cis-trans. Vimos también a los enantiómeros en su conformación espacial en forma de tetraedro cuando están sustituidos por un grupo, 2 o 3 grupos sustituyentes diferentes. Entonces, los enantiómeros son moléculas que no son idénticas a su imagen especular. Estos enantiómeros se relacionan entre sí, al igual que la mano derecha con la mano izquierda. De ahí es que hemos iniciado el tema con la ilustración de ambas manos para representar esta similitud. Por ejemplo, en el caso de enantiómeros, la molécula de ácido láctico es una molécula que tiene 4 sustituyentes. Entonces, tiene una fórmula general que responde a un carbono que está ligado a 4 átomos o grupos de átomos diferentes y responde a la fórmula general CHXYZ. Vemos en la ilustración claramente identificado cada uno de los grupos con colores diferentes. Entonces, esta molécula
la tenemos representada con su imagen especular. Vemos que esta molécula y su imagen especular no tienen o no son idénticas. Por lo tanto, son enantiómeros. Entonces, en el ejemplo del ácido láctico y su imagen especular diferente, tenemos entonces la proyección de su enantiómero. ¿Cómo se realiza la detección de los centros quirales? Tenemos en el ejemplo la estructura del 2-butanol, que es una molécula quiral. Tenemos un carbono que está unido a 4 átomos o grupos de átomos o sustituyentes. Por lo tanto, ese carbono es un centro quiral. Tenemos como ejemplo la molécula de treosa y del enflurano. La treosa es un azúcar y el enflurano es un anestésico. Entonces, en la visualización de la molécula, queremos determinar o detectar los centros quirales. Vamos a ir a ver. Entonces, los átomos en rojos corresponden a los oxígenos y los amarillos corresponden a flúor en el caso del enflurano. Vea, analizando entonces para cada carbono si es o no es un centro quiral. Entonces vemos que los centros quirales en la molécula de la treosa están entre el carbono 1 y 2, mientras que en el enflurano se encuentra en el carbono 1. ¿Por qué? En el caso de la treosa, en el carbono 2 tenemos un grupo sustituyente, otro grupo sustituyente, un tercero y el resto de la molécula que sería el otro sustituyente. Entonces, este carbono está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes, por lo tanto es un centro quiral. Lo mismo sucede en el análisis del segundo carbono. Tenemos que por un lado está unido un hidrógeno, por otro lado a un grupo sidrilo, por otro lado está unido al resto de la molécula y entonces al estar unido a 4 átomos, grupos de átomos diferentes, entonces también es un centro quiral. Por lo que en la treosa se detectan o están presentes 2 centros quirales. En el caso del enflurano, tenemos en el primer carbono que por un lado está unido a un flúor, a un carbono y a un hidrógeno y al resto de la estructura. Por lo tanto, ese carbono es un centro quiral. En el caso del segundo carbono, al estar unido a 2 átomos de flúor, no es un centro quiral, al igual que el tercer carbono. Está unido a 2 átomos iguales que son el flúor, por lo tanto, no es un centro quiral. Para ejemplificar entonces la detección de los centros quirales, vamos a identificar en cada una de estas moléculas el centro quiral. Para ello, en base a la primera estructura, podemos ver que el centro quiral se encuentra en este carbono, ya que ese carbono está unido por un lado con un grupo propilo y el resto de las uniones con la estructura correspondiente. En cambio, estos otros carbonos, al estar saturados con hidrógenos, entonces tienen unión con átomos iguales. Por lo tanto, ninguno de los otros carbonos de la estructura es un centro quiral. Por lo tanto,
la conina tiene un centro quiral y es el carbono que hemos señalado. En el caso de la estructura B, analizamos los carbonos de la estructura y podemos ver que este carbono está unido por un lado con el grupo metilo, por el otro lado con hidrógeno y luego con el resto de las estructuras por ambos enlaces. Por lo tanto, tenemos 4 sustituyentes o grupos de sustituyentes diferentes. Entonces, ese carbono es un centro quiral. Lo mismo sucede en este caso. Tenemos acá un sustituyente hidroxilo, un hidrógeno, y por el otro lado el resto de las moléculas. Por lo tanto, ese otro carbono es un centro quiral. Veamos ahora. En el caso de este carbono, por un lado tenemos todo este grupo de sustituyentes, por otro lado este grupo, un enlace con el hidrógeno y por otro lado todo el resto de la molécula. Por lo tanto, ese es un centro quiral. Entonces podemos decir que la molécula de mentol tiene 3 centros quirales y corresponden a los carbonos que señalamos con amarillo. Estos carbonos, al estar saturados con hidrógenos y al ser átomos iguales, entonces no son centros quirales, al igual que este carbono. Por lo tanto, el mentol tiene solamente 3 centros quirales. En el caso de la molécula de dextrometorfano, que es un componente de los jarabes para la tos, vamos a analizar. Evidentemente, todos estos carbonos no son centros quirales. Al igual que estos, no son centros quirales, porque al estar saturados con hidrógenos, entonces son átomos iguales, por lo tanto no son centros quirales. Vamos a analizar entonces los otros carbonos. Veamos en el caso. Estos carbonos, como están con doble enlace, tampoco serían centros quirales. Luego tenemos este carbono que está por un lado con el resto de la molécula. Por el otro lado tiene otro grupo de sustituyente. Por este lado tiene otro grupo y por este otro lado tiene otro grupo. Por lo tanto, ese carbono sí es un centro quiral. Ahora, veamos en el caso de el siguiente carbono.
por un lado está unido a un hidrógeno. Por otro lado al resto de la molécula, por acá, y por el otro lado al anillo. Entonces tenemos un centro quiral por estar unido a 4 átomos o grupo de sustituyentes. Entonces tenemos en la molécula de dextrometromorfano un segundo centro quiral. Veamos ahora este carbono. Este carbono evidentemente está por un lado unido a un nitrógeno, por el otro lado a un nitrógeno, por el otro lado al resto de la estructura y también por este lado al resto de la estructura. Por lo tanto, este carbono también es un centro quiral. Ahora, analizando el resto de las moléculas de dextrometorfano, estos carbonos, como están saturados con hidrógenos, entonces no son centros quirales. Quedamos entonces en que después del análisis vemos que la molécula entonces tiene 3 centros quirales. Vamos a ver lo que es la actividad óptica. Recordemos que de acuerdo a las moléculas, a la estructura, ellas hacían una rotación del plano de luz polarizada. Entonces, esa rotación se denomina rotación específica y se representa por la letra griega alfa. Esta rotación específica alfa está definida como la rotación que se observa cuando se utilizan los de 589 nanómetros con una trayectoria de la muestra de 1 decímetro y una concentración de la muestra de 1 gramo centímetro cúbico. Por lo tanto, tenemos que la rotación específica será igual a alfa entre la longitud por la concentración, donde alfa es la rotación observada en grados. Veamos entonces. Tenemos alfa, es esta rotación. En el polarímetro que tiene esta disposición, tenemos una fuente luminosa que emite luz en todas las direcciones. Esta pasa a través de un polarizador que selecciona una dirección de la luz que atraviesa un tubo que contiene la muestra y esta muestra que tiene actividad óptica lo que hace es rotar este plano de luz hasta el observador que observa la rotación realizada por las sustancias con esta actividad óptica. Entonces, dada esta ecuación, vamos entonces a calcular cuál es la rotación observada de una muestra de cocaína que tiene una rotación específica de menos 16. Esta muestra de cocaína se disuelve en 7,5 mililitros de cloroforo. Entonces, se coloca en el tubo de muestra del polarímetro en una trayectoria de 5 centímetros.
Vamos entonces a calcular la rotación observada. Resolviendo entonces, aplico la fórmula para el cálculo de la rotación específica, que va a ser igual a la rotación observada alfa sobre la longitud del recorrido de la muestra por la concentración de la muestra. Entonces, despejando de esta ecuación o de esta fórmula la rotación observada, que es nuestra incógnita, entonces vamos a obtener una relación de la rotación específica por la longitud por la concentración. Entonces vamos a obtener cuál ha sido la rotación observada. Reemplazamos entonces cada uno de los términos. Tenemos como dato la rotación específica, que fue de menos 16.1. La longitud de la cubeta fue de 0,5 o de 5 centímetros, pero que expresada en decímetros nos da un valor de 0,5. Y esto tenemos que multiplicar por la concentración. La concentración está dada entonces por esta relación, ya que tenemos como dato la masa y el volumen en la cual se disolvió la sustancia. Por lo tanto, vamos a hacer la operación aritmética y obtenemos que la rotación observada entonces fue de menos 1,3 grados. Tenemos entonces para determinar la configuración R y S de estas moléculas la aplicación de las reglas de Cahn-Ingold y Predel, que nos dice que una molécula y su imagen especular, cuando se reorienta en ese reordenamiento, si es que sucede en sentido contrario a las manecillas de reloj, entonces la molécula va a adoptar una configuración S. Mientras que si se reorienta o reordena en el sentido de las manecillas de reloj, entonces la configuración que va a adoptar es una configuración de tipo R. Conociendo esto entonces, vamos a ver como ejemplo en la molécula del ácido láctico, cuando aplicamos la regla de reordenamiento de acuerdo al orden de prioridad, vamos a ver entonces que tenemos el orden de prioridad. Por lo tanto, para poder reconfigurar en la molécula, cuando giramos en sentido de las manecillas del reloj, entonces esta molécula de ácido láctico adopta la configuración R. Mientras que si el reordenamiento se produce a partir de los grupos de mayor prioridad, entonces si se realiza en sentido contrario a las manecillas de reloj, la configuración adoptada será entonces de tipo S. Viendo este ejemplo, vamos a realizar entonces la asignación de configuración R y S para las siguientes moléculas. Tenemos entonces en el ejemplo la estructura representada. El carbono quiral, porque está unido a 4 átomos o grupos de átomos o sustituyentes diferentes. Por lo tanto, en azul hemos representado al carbono quiral. Recordemos que cuando un enlace está señalado o sombreado es porque se encuentra de frente al operador en este caso,
Y cuando un enlace está entre líneas entrecortadas, significa que se encuentra hacia atrás. Entonces, aplicando las reglas de Cahn-Ingold-Prego, vemos que podemos observar el orden de prioridad de los átomos. Y vemos que el azufre tiene mayor prioridad que el oxígeno, y el oxígeno tiene mayor prioridad que el carbono, y el carbono tiene mayor prioridad que el hidrógeno secundario, y mayor prioridad a su vez que el hidrógeno primario. Entonces, según estas reglas, lo que hacemos es asignar a cada grupo de átomos la prioridad. Entonces, observamos que según esto, el primer grupo o el de prioridad mayor es este, le asignamos el número 1. Luego tenemos un carbono unido a un oxígeno, por lo tanto, le asignamos como segundo grupo de prioridad. Entonces, el metilo, como está unido a hidrógenos, va a tener prioridad 3. Y por último, el hidrógeno primario, que tiene la asignación de prioridad 4. Lo que queremos es reorientar la molécula de forma tal que el grupo de menor prioridad, que en este caso es el hidrógeno, que se oriente hacia atrás, de tal manera que los grupos de mayor prioridad, los 3 primeros, se encuentren hacia el lado del observador. Cuando nosotros hacemos eso, para lograr esta estructura, vemos que tenemos que girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj, la nueva disposición espacial quedará de esta forma y por lo tanto la configuración adoptada será la configuración de tipo S. Vamos entonces a visualizar la molécula que corresponde a la metionina y vamos a analizarlo en nuestro pizarrón en el cual tenemos la estructura. Una vez que visualizamos la estructura tal como se nos presenta, entonces tenemos acá la presencia de un azufre y de un nitrógeno. Además hay oxígenos. Entonces en esta estructura tenemos este carbono, no puede ser quiral. ¿Por qué? Porque está unido a 3 átomos iguales, a 3 hidrógenos. Este carbono tampoco puede ser quiral porque está unido a 2 hidrógenos, lo que hace que no sea quiral. Este carbono también está unido a 2 hidrógenos, átomos iguales, por lo tanto no es quiral. Sin embargo, este carbono sí es quiral, porque por un lado está unido al grupo carboxilo, por otro lado a un hidrógeno, por otro lado al grupo amino y por otro lado al resto de las estructuras. Por lo tanto, este carbono sí es un carbono quiral. Una vez que yo visualizo la molécula, entonces puedo escribirla en su forma semidesarrollada para poder asignar la orden de prioridad a estos 4 grupos. Entonces tengo que, según el orden de prioridad, en lo cual el azufre tiene mayor prioridad que el fósforo, y a su vez que el oxígeno, y a su vez que el nitrógeno, y que el carbono y que el hidrógeno, entonces, según esto, yo puedo asignar las órdenes de prioridades. Por lo tanto, tengo que este grupo, como está unido a un nitrógeno, entonces el orden de prioridad va a ser 1. Este carbono está unido a este otro carbono, pero también acá está unido a otro carbono. Pero en este caso, este carbono está unido a un oxígeno que tiene mayor prioridad sobre este carbono que está unido a otro carbono. Por lo tanto, el grupo de prioridad va a ser el grupo carboxilo 2. Ahora, el tercer grupo entonces de prioridad va a ser este otro grupo. Y por último,
tenemos al hidrógeno que tiene un grupo de prioridad 4. Según ello, asignando solamente las prioridades de los sustituyentes, podemos ver que la molécula en sí tiene una conformación con el grupo de prioridad de frente al operador. Por lo tanto, esta molécula está en su orientación correcta y corresponde a una estructura de tipo S. En otro de los ejercicios de aplicación tenemos a la molécula de litrosanfosfato. Esta es una molécula en la cual tenemos centros quirales y tiene una estructura o una estereoquímica de tipo R. Por lo tanto, al tener dos centros quirales, va a tener 4 diastereómeros. Entonces vamos a ver o necesitamos saber cuáles son las estereoquímicas de cada una de estas moléculas. Para ello vamos a revisar o vamos a recordar el estudio de los diastereómeros. Los diastereómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares. Cuando en una molécula hay N centros quirales, entonces va a tener 2N estereoisómeros. Es decir, una molécula que tenga 2 centros quirales va a presentar hasta 4 estereoisómeros. Entonces, según eso, ¿cuál es la diferencia entre los enantiómeros, a los cuales ya hemos estudiado e identificado, y los diastereómeros? Los enantiómeros tienen configuraciones opuestas en sus centros quirales y los diastereómeros tienen configuraciones opuestas solo en algunos de sus centros quirales, pero la misma conformación en el resto de las moléculas. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver, para cada uno de estos, vamos a determinar el centro quiral y para ello vemos que este carbono entonces tenemos en esta primera estructura el centro quiral en el segundo carbono. Por lo tanto, esa es la molécula que tiene la estereoquímica de tipo R. Entonces, si nosotros hacemos a ese primer carbono la asignación de los grupos, las prioridades de los grupos sustituyentes, vamos entonces a este carbono realizar el giro en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, al realizar ese giro, obtenemos la configuración de tipo RS. Y entonces, para el segundo carbono quiral, realizamos la misma operación hasta obtener la estructura de estereoquímica de tipo S. Entonces, según eso, A y D son enantiómeros, porque tenemos la representación de estos grupos que están en lugares opuestos, por lo tanto son enantiómeros. Y estos a su vez
van a ser diastereómeros con B y con C al realizar el reordenamiento del primer centro quiral y del segundo centro quiral. Por lo tanto, obtenemos los pares de diastereómeros. Para ilustrar a los compuestos quirales y los compuestos meso, vamos a analizar a la molécula del cis 1,2 dimetil ciclobutano. Entonces, este compuesto tiene un plano de simetría. Y todos los compuestos que tienen plano de simetría son compuestos meso. Si nosotros ubicamos o trazamos el plano de simetría entre los carbonos 2 y 4, entonces vamos a ver que ambos lados son simétricos. Ambos lados de la molécula son simétricos. Lo que determina entonces que esta molécula sea un compuesto meso. Vamos entonces, según eso, a determinar cuál de estas estructuras es un compuesto meso. Tenemos entonces que si nosotros trazamos un plano de simetría en la molécula y vemos que en ambos lados tenemos la misma simetría, entonces esta va a ser un compuesto meso. Si nosotros trazamos imaginariamente en cada una de estas estructuras un plano de simetría, podemos observar en el primer caso que tenemos dos grupos hidroxilos que están de forma frontal y dos hidrógenos que están también en forma simétrica alrededor de la molécula. Por lo tanto, la estructura A sí es un compuesto meso. En cambio, en la estructura B, veamos qué pasa si nosotros trazamos un plano de simetría. Entonces, acá vemos que este hidrógeno que está de forma frontal y el oxidrilo que está de forma frontal hace que esta molécula no sea una molécula simétrica, por lo tanto no es un compuesto meso. Ahora veamos en el caso de esta molécula, si trazamos un plano de simetría, entonces observamos que por un lado tenemos un grupo metilo y un grupo hidrógeno. Por lo tanto, además, no hay simetría en la conformación de la molécula a tener dos ciclos en conformaciones diferentes. Y por último, tenemos esta última molécula en la cual, si nosotros trazamos un plano entre el carbono 1 y el 2, obtenemos diferentes conformaciones o disposiciones de los sustituyentes. Por lo tanto, esta molécula tampoco es un compuesto meso. La respuesta es que la estructura del inciso A es la estructura que representa un compuesto meso.